Muy buenos días, bendito sea, saludándole en este domingo 24 de mayo 2026. Amén. Los hermanos ministros, ministerios nacionales y ya mundiales que son parte de nosotros, que el Señor los ha conectado. Bienvenidos, bienvenidas, donde quiera que nos ve, de donde quiera que nos ve. Amén. Ya como os dije hace unas semanas atrás, ya comenzamos a dar los primeros frutos de esta nueva temporada donde nosotros estamos. Dios ha puesto en el corazón de nuestra líder, la apóstola Amelia, de crear una serie de cosas para expandir la visión que Dios nos ha dado en este tiempo. Una de ellas es nuestro website. Oficialmente ya tenemos un website, se llama www.iglesiafundamentosdelreino.org www.fundamentosdelreino.org. Puede visitarnos. También hemos actualizado nuestra página de Facebook, donde ahora usted lo encuentra bajo Iglesia Fundamentos del Reino / José Loret Ministries. Y también en nuestra tenemos una página del Facebook, del YouTube, ¿sí? También se llama así, Iglesia Fundamentos del Reino. ¿Okay? Prontamente vamos a estar también creando un canal en Rumble. Aquellos que ya conocen a Rumble, vamos a estar expandiendo nuestro canal. Vamos a tener una página allí en Rumble para que sea un alcance aún más global. Amén. Y así una serie de cambios que estamos experimentando para engrandecer también la visión ampliada del ministerio. Es que vamos a estar siendo más bilingües, ¿sí? O trilingües, ¿sí? Pero por ahora vamos a estar desarrollando la plataforma bilingüe, donde aquellos que nos entienden en español puedan seguirnos en español, pero aquellos que nos entienden en inglés puedan seguirnos en inglés también. De hecho, vamos a estar añadiendo contenido, material en todas estas plataformas, incluso en los cultos que vamos a estar teniendo. Bien pronto voy a estar acompañado con la apóstola Amelia. Yo hablaré en un idioma y ella hablará en otro idioma. No para no entendernos, sino precisamente para traducir. Vamos a estar expandiendo, ¿sí? esta habilidad que Dios nos ha dado para alcanzar a la mayor cantidad de personas. Amén. Y esos son resultados de oraciones, de peticiones de muchos de vosotros que habéis estado pidiéndole a Dios. Hay personas que nos dicen, tengo un ser querido, pero esta persona no habla español. Estamos hablando de la primera generación de hijos aquí en Estados Unidos y otras generaciones de personas que no hablan español, pero sí quieren esta revelación que el Señor nos ha dado como ministerio. Amén. A vosotros que habéis estado orando por una expansión de la visión, aquí están parte de las respuestas. Siempre, como siempre os pedimos, oren, pedid por la apóstola Amelia, que es un vaso, un canal que Dios ha usado para traer estas ideas y estas revelaciones a nosotros. Amén. Honramos el don, la habilidad, la lideranza que Dios ha puesto en ella, y eso es lo que hacemos, eso es lo que debemos hacer. Cuando Dios da un don a una persona dentro del cuerpo, debemos celebrarlo, no crush it, no silenciarlo, amén, sino empoderarlo. Otro uso la plataforma para la sección de anuncios, para decir, la apóstola Amelia, Dios le ha dado su propio ministerio esto de años, se llama Mujeres Reparadoras, y eso es una otra parte que usted va a ver, va a encontrar material de Mujeres Reparadoras en nuestra página de YouTube, y va a ver también en nuestra página de Facebook y en el website. Sí, va a haber material, contenido de Mujeres Reparadoras. Es el ministerio que el Señor le dio a la apóstola Amelia muchos años atrás. Creo que, de hecho, estoy seguro de eso, que eso fue antes de nosotros conocernos. La inspiración y la unción le llegó a ella antes que yo. Gloria a Dios por eso. Pero ha sido el tiempo del Señor otra vez usar esa plataforma. Es una plataforma de empoderamiento a las mujeres. De hecho, le voy a pedir a la apóstola Amelia que venga y nos dé un intro de lo que Mujeres Reparadoras es, ¿sí? Nosotros entendemos
que Dios ha llamado tanto al hombre como a la mujer al ministerio? Bueno, Dios me habló hace ya 14 años, más, nosotros llevamos 10, casi 11 de casado. 14 años atrás el Señor me profetizó primero por medio de una joven en Queens. Yo fui hasta Queens, era con la iglesia de Pastor Gary Fishman, y ahí me profetizó una joven con su esposo y me dijo que tú vas a tener un ministerio de mujeres. Y a mí ni por acá me pasó, pero después yo orando un día en mi hora de lunch en mi trabajo, estaba en el parque sola y el Señor ahí me habló y me dijo, vas a tener un ministerio de mujeres y abre tu Biblia. Y abrí mi Biblia y me trajo a Isaías 58:12. Ese es el versículo fundamental que el Señor dijo, con ellas van a ser mujeres reparadoras, tú vas a levantar las mujeres, vas a empoderarlas, vas a activarlas, vas a ayudarles a ver el potencial que tiene la mujer para mí, para su comunidad, para su iglesia, para sus hijos, en todo lo que ellas emprenden. El Señor ha bendecido su vida y yo quiero que tú vayas y entre en esa comunidad de mujeres y les expandas, les hagas empoderarse de quién soy yo, para que ellas entonces puedan dar el potencial que están dentro de ellas, porque muchas no ven su potencial. Entonces, de ahí en adelante comencé un grupo en mi casa, poco a poco con las mujeres, y hasta hoy lo hacemos así. Esporádicamente se había quedado un poquito paralizado por más o menos 2 años, en lo que vine de Puerto Rico, pero ya poco a poco volvimos otra vez a este grupo. Así que animo a aquellas mujeres que nos estén escuchando. Vamos a tener una serie de talleres proféticos para sanidad del alma, para encontrarse con el Espíritu Santo, bautismo en el Espíritu Santo. Va a ser algo muy bonito que el Señor ha puesto en este tiempo para las mujeres. Así es que oren por mí, oren por nosotros, porque Dios está haciendo grandes cosas en este tiempo, porque el Señor viene y Él está preparando su iglesia para las cosas del reino. Amén. Tell them about the event that's coming up. Sí, viene un evento y van a ser por 6 meses consecutivos, pero el primero va a ser junio 20 y va a ser en Linden Presbyterian Church en Linden, y ahí vamos a comenzar. Vamos a comenzar junio 20 y es donde yo explicaría que es un encuentro con el Señor, donde el Señor va a hablar directamente a la vida de cada mujer. Ahí habrá impartición, habrá sanidad del alma, habrá activación, va a haber bautismo en el Espíritu Santo. Yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes en ese día y en esos workshops. Son workshops proféticos para llegar al corazón de cada mujer, para que ellas sean libres en lo que Dios quiere para ella. Amén. 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 Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por la apóstola Amelia. Amén. Así que el que te recibe a ti de parte del Señor, que recibe a Jesús, el que te recibe a Jesús, recibe al Padre que lo envió. Y es por eso que hacemos bien recibir los vasos de honra que Dios ha puesto en nuestro medio. Amén. Hoy ella está delante de esta cámara, mañana serás tú, dirigiendo las cosas de Dios. Amén. En el nombre de Jesús, porque de gracia hemos recibido, de gracia damos. Bueno, y ahí hasta ahí los anuncios. Gloria a Dios por eso. Amén. Vamos a seguir. Continúa orando. Si usted quiere, usted que es amigo y partner de nuestro ministerio, estamos creyéndole a Dios por nuestro propio lugar, ya pronto, pero también nuestro propio entrar al aire, ¿sí? A los canales de televisión donde la gente ve normalmente. Estamos usando las plataformas que el Señor va abriendo para llevar este mensaje. Amén. Bueno, hoy vamos a traer otro mensaje. Ya pronto vamos a retomar nuestra serie de mensajes Eclesía, la iglesia. ¿Sí? ¿Qué la iglesia es? ¿Qué la iglesia no es? Pero hoy le ha parecido al Señor darnos otro mensaje. Y yo le pido, le exhorto, le animo a que, como a veces decimos coloquialmente, desconéctese de otras cosas por estos minutos. Porque el mensaje de hoy tiene mucha importancia para los que creemos en Jesús. ¿Sí? Es un mensaje que te va a ayudar a entender qué aconteció en el Calvario 2000 años atrás para ti.
¿Qué hizo Jesús por ti y para ti? Y vamos a estar expandiendo sobre estas cosas. Más de una cosa aconteció. Jesús fue a la cruz, amén a eso. Y resucitó el tercer día, amén a eso también. Pero hoy vamos a ver qué pasó en el Calvario, aparte de Jesús ir a la cruz y resucitar. Y eso es todo para usted. Amén. Se llama These Things Happen at Calvary. Como le digo, somos bilingües. Estas cosas acontecieron en el monte Calvario. Y ese es el tema de hoy. Y usted que nos sigue con su Biblia, venga conmigo a Juan capítulo 14, versículo 30. Juan, el Evangelio según San Juan, no primera, segunda, tercera de Juan, sino el Evangelio según San Juan, uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Juan capítulo 14, versículo 30. Ese es el versículo base del mensaje de hoy. Estas cosas pasaron en el monte del Calvario. These things happened at Calvary. ¿Ok? Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Venga conmigo a Juan capítulo 14, versículo 30. ¿Sí? Dice así. ¿Ya lo tiene? Os doy un minuto para encontrarlo. Juan, Evangelio según San Juan, el último evangelio antes de Hechos. 14, versículo 30. ¿Okay? Esto aconteció el día donde Jesús y sus discípulos celebraron la última cena, ¿okay? Que es la famosa Santa Cena, ¿sí? Donde Jesús, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él se ofreció a sí mismo al día siguiente. Esto pasó el miércoles, ¿sí? Esto pasó. Estas palabras que vamos a leer ahora, Jesús las dijo a sus discípulos cuando ya habían salido del aposento alto, donde habían tenido la última cena, e iban camino al parque, al jardín de Getsemaní, un lugar donde Jesús y sus discípulos se solían reunir durante los 3 años y medio que Jesús estuvo allí. Esto es en Jerusalén. Ya Jesús está en Jerusalén. Jesús había salido de Betania, que está como a 3 horas, 3 millas, 3 kilómetros de Jerusalén. Betania es donde Lázaro vivió y Jesús lo resucitó. Eso está en un pueblo al lado. Imagínense en su pueblo, un pueblo que está al lado, que está a 3 kilómetros de distancia. Jesús tuvo la Santa Cena en Betania, salió de Betania y fue ahora a Getsemaní, que está ya en Jerusalén, a un jardín. Y en el camino al jardín, Jesús dijo estas cosas. Esta conversación tuvo lugar entre Jesús y sus discípulos, los más allegados a él. Entienda, esto era el grupo que estaba con él en el aposento alto. Todos los que estuvieron en el aposento alto, excepto Judas Iscariotes, estaban con Jesús en ese momento, ¿sí? Y esto es lo que Jesús le dice a ellos en Juan capítulo 14, versículo 30. ¿Ok? Dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Amén. Claro que no, porque en los próximos minutos, en los próximos minutos, o maybe 2 horas más, digamos 2 horas más, de Jesús haber declarado eso, fue cuando Judas Iscariotes viene. ¿Se acuerda que Jesús, cuando llegaron a Getsemaní, al parque de Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí y orad para que no entréis en tentación. Y Jesús se fue un poco más adelante y comenzó él a orar al Padre. Es aquí donde la famosa oración al Padre, Jesús le dice por 3 veces, Padre, si es posible que pase esta copa de mí, porque contigo todo es posible. Y la tercera vez dice Jesús, pero no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Esto todo pasó en este momento. Jesús cuando le dice a ellos, ya no hablaré muchas cosas a vosotros, Jesús está correcto. En menos de 3 horas, Jesús será entregado. En menos de 3 horas, Judas Iscariotes y toda la turba, el montón que vino a buscarlo a él para apresarlo, tomaron a Jesús. Pero note lo que Jesús dice, ¿okay? Porque el mensaje se llama, estas cosas pasaron en el Calvario. ¿Okay? Juan capítulo 14, versículo 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros. Y ahora Jesús nos dice, ¿por qué? Porque viene, diga conmigo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Note que Jesús está describiendo en el libro de Daniel,
¿sí? Por ejemplo, para ayudarnos a entender un contexto bíblico de esto, lo que está pasando en Jesús, con Jesús, es lo mismo que pasó en el libro de Daniel, o similar más bien, que pasó en el libro de Daniel, donde Dios le permite a Daniel ver la revelación de los diferentes reinos que iban a acontecer antes de Jesús manifestarse. Vimos la estatua del sueño de Nabucodonosor, donde está la primera parte de oro, de plata, de bronce, de hierro, y luego hierro mezclado con barro, ¿sí? ¿Y qué le dice Gabriel a Daniel durante los capítulos 7 al 10? Los diferentes príncipes que van a venir, entre ellos el príncipe de Asiria, con el cual ahora en Estados Unidos nosotros estamos luchando en el Medio Oriente, por ejemplo, ¿sí? Para que usted vea cuán profético están los tiempos donde nosotros estamos, pero entienda esta realidad, porque Jesús puede decirle a sus discípulos, ya no os hablaré muchas cosas, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí, ¿ok? Y eso es lo que está aconteciendo. Note que Jesús dice, no hablaré ya más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Venga conmigo a Efesios capítulo 2, para que usted vea, confirmadamente hablando, por qué Jesús llama a este personaje espiritual príncipe, y cómo se corrobora esto. No se está refiriendo a un príncipe humano, ¿ok? Él se está refiriendo a un ser espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1, ¿ok? Versículo 1 al 7. ¿Ok? Si lo quiere anotar para luego usted meditar en esta palabra. Efesios capítulo 2, lo escuchamos de boca de Jesús. Ahora lo escuchamos de boca del apóstol Pablo, el apóstol para los no judíos, que se refiere al resto del mundo. ¿Ok? Yo no quiero entrar en esos detalles. I should not. Pero entienda esto. Dios levantó a Israel como nación para ejemplo a las otras 72 naciones cuando Dios separó las naciones en el libro de Génesis. ¿Ok? So Dios levanta a este hombre llamado Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, y le da la revelación del plan de Dios para redimir toda la creación. So gloria a Dios, Pablo se está refiriendo en su carta a Efesos, a la ciudad de Efesos, a la comunidad de creyentes que ya están establecidos en Efesos. Dios le dio la revelación a Pablo y Pablo ahora le está pasando a todos nosotros. Y esto es lo que Pablo dice. Y él, Dios el Padre, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Otra vez lo leo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo en vuestros delitos y pecados. El viejo hombre, la vieja naturaleza, siguiendo la corriente. Lo está encontrando en Efesios 2, versículo 1. Efesios 2. Estamos en esto, gloria a Dios. Efesios 2, versículo 1 en adelante, del 1 al 7. Y él, Dios el Padre, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos a través de Cristo, os dio vida en Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pasamos de la muerte a la vida eterna, en los cuales anduvisteis en vuestros delitos y pecados en otro tiempo, pero la nueva naturaleza fue creada en ti, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, hemos sabido siempre que hay dos reinos operando en el mundo natural. Está el reino de las tinieblas, de los cuales este príncipe es ese príncipe, dicho redundantemente hablando, y luego está el reino de Dios. Está el reino de Dios. ¿Qué dice Jesús cuando comienza su ministerio? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Estos dos reinos siguen operando desde Génesis capítulo 3. Cuando Génesis capítulo 1 y 2 estaba solamente un reino, el reino de Dios operando a través de Adán.
y Eva, toda la creación se sometía a este reino, hasta que este rey llamado Adán cometió alta traición contra Dios. En ese día, dos reinos se manifestaron. El reino de Dios, que fue establecido por Dios en Génesis capítulo 1, y el reino de las tinieblas. Y eso sigue hasta ahora. Aquellos que sirven al pecado son parte del reino de las tinieblas, quieranlo ellos o no. Y luego los que, tocados por el Espíritu Santo, tenemos la revelación de nuestro propio pecado, recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pasamos entonces a ser ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. ¿Ayuda esto? Para que podamos entender por qué es que Jesús menciona este príncipe y luego Pablo lo amplía de este príncipe del aire que estamos refiriendo, ¿sí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Por eso es que nosotros podemos decir, yo recuerdo que antes de yo conocer a Cristo, yo hacía estas cosas, pero ya no las hago. ¿Por qué? Porque no soy yo, no es mi fuerza, no es que yo puedo decir, yo no las hago por mí. Es porque ahora Dios vive en mí. Soy ahora morada del Espíritu Santo, donde antes era morada de Satanás, era morada del pecado. Y yo no lo podía controlar. ¿Amén a eso? En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. El apóstol Pablo está hablando que hay dos reinos, y él también se incluye en ese reino del pecado antes de conocer a Cristo. ¿Qué dice Jesús? Si el Hijo te libertare de que del mundo, del yugo del pecado, del reino del pecado, eres verdaderamente libre. Si el Hijo, porque solamente Jesús venció a la muerte y el pecado, solamente Jesús sin pecado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús es capaz de decir, como acabamos de leer en Juan 14:30, que Satanás no tiene nada en mí. Solamente Jesús puede hacer esa declaración porque nacimos por causa del pecado original de Adán en Génesis capítulo 3. Toda la creación, toda la descendencia de Adán y Eva nació con la naturaleza pecaminosa, capaz de pecar. Por eso un niño de 2 años puede mentir. ¿Quién se comió el dulce? Yo no sé. Un niño de 2 años que no conoce ni su nombre te miente y te dice, yo no sé. ¿Dónde está el dulce? No lo sé. Se lo acaba de comer. Porque nacemos con la naturaleza pecaminosa. Y esa es la realidad de todos los seres humanos. Por eso Pablo se incluye entre ese grupo antes de recibir a Jesús. Camino a Emaús. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es tan así que llega el fin de semana, llega el viernes y una persona que trabajó de lunes a viernes, ahora ya automáticamente su mentalidad dice, bueno, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Por ejemplo, ya entramos en una actitud sin darnos cuenta de pecado. ¿Sí? Y es ahí donde nos damos cuenta de lo que estamos refiriendo. Antes de Cristo, eso éramos nosotros. Después de Cristo, eso ya no somos nosotros. Eso es parte de aquellos que todavía no han entrado en el reino. No han entrado en el reino. ¿Sí? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a entrar, ¿por qué estamos usando esto de fundamento? Porque vamos a entrar en un capítulo ahora, en unos minutos, que nos ayuda a manifestar, a recibir y a entender a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero ahora vimos en Juan capítulo 14, versículo 30, cuando Jesús ya dice, ya no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y él nada tiene en mí.
Otra vez, Jesús es sin pecado, lo cual te confirma a ti que tu fe que has puesto en Cristo Jesús es el lugar correcto para poner tu fe en tu Salvador, aquel que te salvó eternamente, que se va a manifestar cuando tú y yo partimos de este mundo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Y Satanás no puede hacer nada al respecto, porque Él perdió ese poder por causa de Jesús. Por eso es que Jesús dice, porque viene el príncipe de este siglo, de este mundo, y él nada tiene en mí. Ahora, cuando la Biblia habla del mundo en este momento, en este versículo, se está refiriendo de un sistema de pensamiento, ¿ok? Solo hay un planeta Tierra, gloria a Dios por eso. Y en este planeta Tierra hay dos mundos, dos sistemas sociales. El sistema del pecado y el pecado de la justicia. El pecado de la santidad de Dios, el pecado que es eterno. Thank you, Holy Spirit. El reino que es eterno. Cuando Jesús se está refiriendo, el príncipe de este mundo, no se está refiriendo al príncipe de esta tierra. Porque en Salmo 24 dice que de Jehová es el cielo y la tierra, el mundo y los que en él habitan. No podemos darle a Satanás lo que no es de él, lo que nunca ha sido de él, pero lo que sí tenemos que reconocer para poder entender el valor de Cristo y venir al reino de Dios, manifestándose en estos sistemas, en el sistema caído del pecado, eso es un mundo. El sistema del reino de Dios es otro mundo, que coexisten hasta ahora, hasta que Jesús venga a sacar la iglesia, nos arrebate y regrese por los 1000 años. Estos dos reinos están aconteciendo aquí y ahora. Pero llegará un momento donde ya no existirán los dos reinos. Por eso dice la Biblia que la tierra será enrollada, dice Pedro, como pergamino y se quemará. Y vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Amén. Y ya estamos a punto de experimentar esas cosas. Pero para ayudarnos a nosotros a entender, porque todo esto tiene que ver con parte de la herencia que nosotros recibimos en Cristo Jesús. Tú y yo no solamente fuimos salvos por palabra, fuimos salvos legalmente. Nosotros fuimos redimidos. ¿Y qué es redimir? Comprar de vuelta algo que era mío y yo lo perdí. Y ahora lo compro de vuelta, lo redimo y ahora es mío permanentemente. Eso es lo que la palabra redención significa. Jesús me compró de vuelta con su sangre, yo que había nacido en pecado. Y esto pasa todavía hoy en día, desafortunadamente hay países donde están tomando a personas esclavas y luego los venden. Redemption, comprar de vuelta. Eso es lo que la Biblia se está refiriendo. Y eso fue una de las cosas que pasó en el Calvario 2000 años atrás. Donde Jesús finalmente nos dice que el príncipe de este mundo viene y él nada tiene en mí. Jesús les está diciendo esto a sus discípulos para que ellos confíen y ellos puedan entender qué es lo que está pasando. Oh, Dios está aquí. ¿Qué está pasando cuando ahora Judas Iscariotes, 3 horas después, viene a atrapar a Jesús? Eso es necesario. Por eso es que cuando Pedro le dice a Jesús, todavía en el aposento alto, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Estoy dispuesto hasta a morir por ti. ¿Qué dice Jesús? Pedro, de cierto te digo que aún hoy, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Esto era necesario. Si Jesús no va a la cruz, tú y yo no podríamos ser redimidos. Jesús podría haberse mantenido salvo, porque en él no había pecado, pero el plan de la Trinidad no era que Jesús se salvase. El plan de la Trinidad es que Jesús fuese sacrificado, porque sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Era necesario que Jesús fuese a la cruz. Pero no es que Dios no se apiadó de Jesús, sino que el Padre nos ama de tal manera que tenía que activar la ley legal de redención en Cristo Jesús. Y Jesús dice, nadie toma mi vida, sino que yo voluntariamente la doy. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de vuelta. El Padre me ha dado esa autoridad. Imaginémonos, si alguien tiene que ir a la cruz y derramar sangre por el perdón de los pecados de la humanidad, entendemos
justicia del Padre, la misericordia del Padre, la fidelidad del Padre, la integridad del Padre, que Él escoge que esa persona que pueda, que tenga que ir a la cruz, sea uno que pueda tomar su vida de vuelta 3 días después. This was not a guess. Esto no fue vamos a ver y qué pasa, vamos a tratar y ver qué. No, esto era claro, pero era necesario. Jesús fue a la cruz a sabiendas de que al tercer día Él resucitaría. De hecho, Él lo dijo. Podéis destruir este templo y después de 3 días lo volveré a edificar. Y ellos pensaban que Él estaba hablando del templo, porque en su mente el único templo era el templo de Jerusalén. Jesús estaba refiriendo al templo del Espíritu Santo, que fue lo que Dios creó en Génesis capítulo 2, del polvo de la tierra y luego sopló su aliento. Ese es el templo al cual Jesús se está refiriendo. Podréis destruir este templo y después de 3 días resucitaré. Este templo será reedificado. Amén. ¿Por qué todo esto es importante? Como os digo, porque tanto ayer como hoy los seres humanos continúan muriéndose. ¿Y cuál es la gran pregunta de todo ser humano? ¿Qué pasa en el más allá? Nosotros tenemos la respuesta. Por causa de Jesús. Porque esto fue lo que pasó en el Calvario. Cuando Jesús es entregado, pero Él dice antes de ser entregado, porque viene el príncipe de este mundo y Él no tiene nada en mí. Lo cual confirma no solamente que Jesús no tiene de pecado, sino que su sangre te puede limpiar de todos tus pecados. Pablo dice que el sin pecado Jesús se hizo pecado para que los pecadores nos convirtamos en la justicia de Dios. Pero ahora lo podemos entender claramente y eso, igual que tú, que tienes una deuda, aquel o aquella que tiene una deuda y la salda, Dios está aquí. Esa deuda existía, pero al ser saldada, ya no existe más. Y yo tengo paz, me van a tocar. Me van a tocar. José Luis, ¿usted tiene una deuda? No, yo tenía una deuda, pero ya fue pagada. De hecho, tengo el recibo. Tengo el recibo. Que esa deuda que yo tenía, sí, yo maté, robé, destruí, mentí, ultrajé, hice lujuria, todo eso, Satanás, que tú me estás acusando. I did it. I was there. I did it. Yo lo hice. Pero Jesús pagó por mi deuda. Por eso es que Él les dice a ellos, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. De manera que Él les está diciendo esto porque en las próximas horas ellos van a agarrar a Jesús, lo van a juzgar, lo van a crucificar y los discípulos que han puesto su fe en Jesús, de Jesús no explicarles esto a ellos, sobre todo a los parte del core grupo de Jesús, ellos estarían confundidos al punto que ellos mismos entrarían en negando a Jesús, diciendo, este fue un buen hombre, pero no fue nada más. ¿Entiendes? Es como, ¿por qué Dios nos revela las cosas antes de que acontezcan? Precisamente por esa razón, para que cuando acontezcan nosotros sepamos que es necesario que esto pase para que lo otro pueda pasar. Para que lo otro pueda pasar. So, Jesús le dice a sus discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. ¿Ok? So, cuando los discípulos ven a Jesús ser tomado por Judas Iscariotes y toda la turba, ellos entienden de que la palabra de Dios, el plan de redención de Dios, se está activando. Se está activando para que ellos tengan paz. Para que ellos tengan paz de que en Israel, durante el tiempo de Jesús y antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, Israel, todos los israelitas, una vez al año, el apóstol Amelia está enseñando sobre eso en el libro de Éxodo, de que la ley prescribe que un hombre tomará un animal sin mancha y sin arruga y pondrá su mano sobre el animal, transfiriendo su pecado de ese año al animal. Y luego ese animal será sacrificado
y su sangre será rociada en el altar y un poco de ella sobre el hombre, y este hombre saldrá perdonado de Jerusalén durante todo ese año. Los judíos, los israelitas sabían exactamente cuando Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos entienden ahora qué es lo que esta persona va a hacer eventualmente. Solo que una cosa es yo decir, esto es lo que Jesús es, y otra cosa es cuando Él se manifiesta en eso que Él dijo que Él sería. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose al sistema caído. Una vez derramada la sangre, hay perdón de pecado, hay remisión de pecados. Hay remisión de pecados. Pero la diferencia entre Jesús y el Cordero que se ofrecía en Jerusalén es que Jesús, como dice el libro de Hebreos, entró una vez en el lugar santísimo y para siempre. Una vez y para siempre. Porque en Él no había pecado. Si eres verdaderamente libre, si el Hijo te libertara, eres verdaderamente libre de tus pecados de ayer. Satanás no tiene derecho legal de acusarte nomás. Eso pasó en el Monte Calvario, cuando Jesús fue crucificado. ¿Ok? Dice el apóstol Pablo que si los principales de este tiempo, los gobernadores de este tiempo hubiesen sabido lo que estaban haciendo, nunca habrían crucificado al Cristo de la gloria. Ahora bien, ¿se acuerdan en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando Dios dice a Eva que del vientre de la mujer nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente? Está refiriéndose a un lenguaje profético para describir el destronamiento de un sistema de gobierno de pecado. La cabeza significa la lideranza de un sistema. ¿Sí? Cuando en Génesis capítulo 3 Dios dice que del vientre de Eva nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente, Dios está profetizando lo que Jesús haría miles de años después. Y este es el momento donde está aconteciendo. Jesús en el Calvario, la primera cosa que pasó, una de las cosas que pasó, no solamente fue que Jesús pagó por el perdón de nuestros pecados, lo cual Él hizo, pero lo que también Jesús hizo en el Calvario fue quitarle a Satanás el poder de la muerte. Como príncipe de las tinieblas, Satanás está controlando a los otros demonios, espíritus, potestades, principados que han caído. ¿Ok? Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios, llevando cautiva la cautividad, llevando cautivos a aquellos que nos mantenían cautivos, Jesús dio dones a los hombres. Una de las cosas que pasó en el Monte Calvario fue que Jesús le quita a Satanás el poder que adquirió en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 2, Dios le dice a Adán y a Eva, o a Adán primeramente, a Eva todavía no ha sido creada, de todo árbol del huerto podréis comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque el día que comiereis, ciertamente moriréis. Dios está diciéndole a Adán en Génesis capítulo 2, Adán, yo te creé capaz de no pecar, tú vivirás eternamente, porque el pago, the wages of sin is death. Solamente puede haber muerte donde hay pecado, excepto en Jesús, que puso su vida, lo cual acabamos de explicar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesús nadie lo mató. Él dio su vida en ofrenda por los pecadores, solamente una vez. ¿Amén a eso? Dios le dice a Adán, yo te creé, te puse en el jardín del Edén, te he puesto para gobernar. Y para prueba de que te he puesto para gobernar, yo he activado una ley espiritual que te mantiene a ti sin pecar a través de la obediencia. ¿Ok? A través de la obediencia. Sepas tú, Adán, que el día que tú comieres de este árbol del conocimiento del bien y el mal, ciertamente morirás. La muerte se activó en la desobediencia de Adán. Pero ¿qué hizo Jesús, el segundo Adán, el último Adán? Fue obediente al Padre hasta la muerte. Pero vemos otra vez que Satanás, el mundo de las tinieblas, su poder mayor sobre los seres humanos estaba en el poder de la muerte.
Pero la muerte se activó cuando Adán desobedeció. Yo espero que lo estemos entendiendo. El poder de la muerte se le activó a Lucifer y al mundo de las tinieblas por causa de la desobediencia de Adán. La ley de la vida se activó en los seres humanos a través de la obediencia del último Adán, llamado Jesús. ¿Sí? Satanás, desde que Jesús fue crucificado inocentemente, Satanás activó una ley espiritual donde quitaba a él el poder que él había tenido en los hijos de desobediencia. Cuando Jesús fue a la cruz, una de las cosas que aconteció fue Jesús quitarle el poder que el mundo del pecado tenía sobre los seres humanos. Todos estábamos aterrados a la muerte. ¿Ok? Una de las cosas que pasó en el Calvario con la muerte de Jesús, se activó la condena contra Lucifer porque él mató a un hombre inocente. Por causa de Adán, el pecado original, todos los seres humanos nacimos en pecado, por eso es que morimos. Antes del pecado era para que Adán y Eva viviesen, procreasen y tuvieran hijos que vivirían eternamente. En el plan de Dios no había muerte. Por eso es que en el plan de Dios hay redención, vida eterna en Cristo Jesús. Porque eso es lo que Dios está restaurando de lo que se había corrompido. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces vemos que el plan de Dios para Adán y su creación, su descendencia, era vivir en santidad, no en pecado, porque el pecado activa la muerte. Cuando Satanás mató a Jesús, incitando a los judíos y aún a los romanos, Poncio Pilato ordenando la muerte de Jesús, Satanás activó su propio final porque mataron a uno sobre el cual la muerte no tenía derecho legal. La muerte no tenía derecho legal de tocar a Jesús porque en él no había pecado. Eso era ilegal. Y Dios Padre tiene que actuar por su creación en favor de aquel justo que fue matado injustamente. Por eso Dios lo resucitó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, porque Él se humilló, Jesús, hasta el nivel más bajo. Él se hizo hombre, Él se hizo esclavo del pecado, por amor de nosotros. Donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia, la justicia de Dios. Eso pasó en el Calvario. Cuando Jesús murió, Él no solamente murió, fue a la cruz, fue derramada su sangre y luego resucitó. No, lo que aconteció, Dios está aquí. Lo que aconteció en el Calvario fue la anulación de la muerte sobre los que creen en Cristo Jesús. Antes de Jesús ir a la cruz, los seres humanos iban a uno de dos lugares cuando morían. Al paraíso, donde estaba Moisés y Abraham, donde iban los justos, y luego está Hades, estaba el infierno, el Hades. Si creías en la ley, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si creías en el Dios de Adán, como Abel, ibas allí, al paraíso. Si no creías en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Yahweh, tu alma en ese momento iba al Hades y se quedaba en el Hades. Cuando Jesús murió, dice la Biblia en el libro de Lucas, de que en el día que Jesús fue crucificado se abrieron muchas tumbas en Jerusalén. Se abrieron muchas tumbas. Pero las personas que estaban en esas tumbas solamente resucitaron al tercer día cuando Jesús resucitó, porque Él tenía que ser el primero de muchos. Él entró al lugar santísimo una vez y para siempre. ¿Se acuerda cuando María Magdalena encuentra a Jesús y Jesús le dice: no me toques todavía, porque todavía no he sido recibido por el Padre? Ascendido al Padre. Luego en la noche se les apareció a ellos en el lugar del aposento alto. Todo esto está aconteciendo legalmente en estos días, en el Calvario. En ese día, cuando Jesús fue crucificado, eso cambió. Ya el
el paraíso, ¿se acuerda Jesús cuando está crucificado con los ladrones y dice, al que creyó, dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque hasta ese momento, ese era el lugar donde las almas que murieron creyendo iban. Por eso es que Lázaro, el rico, vio a Lázaro con Abraham. ¿Estamos ahí? Que él le dice a Abraham, Padre Abraham, manda a Lázaro a casa de mis hermanos que se arrepientan. ¿Y qué le dice Moisés a Abraham al hombre rico? Donde tú estás, nosotros no podemos ir, y donde nosotros estamos, vosotros no podéis pasar, porque hay un abismo de separación. Cuando Jesús murió y resucitó, el paraíso dejó de estar aquí en la tierra. Son los que mueren en Cristo, dice Pablo en el Nuevo Testamento, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y esa es la gran victoria que nosotros tenemos. Esa es una de las grandes buenas nuevas que este mensaje intenciona traernos a nosotros. De que tú y yo ya pasamos de la muerte a la vida. Ya nuestras almas, porque están en Cristo, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Nosotros, el momento que llega la muerte, no vamos, como dicen los hermanos por ahí. No voy a mencionar ninguna denominación porque el Espíritu Santo me ha levantado, nos ha levantado para hacer unidad dentro del cuerpo. Pero hay hermanos en Cristo que están todavía creyendo de que la persona puede ir al purgatorio. No hay purgatorio. No hay purgatorio. Fue creado por los hombres este concepto de purgatorio. Antes de Jesús estaba el Hades y estaba el paraíso. Después de Jesús sigue estando Hades. Las personas siguen yendo al infierno, desafortunadamente, aquellos que no tienen en Cristo Jesús. Pero luego el que muere en Cristo, ese día su alma va con Dios. Santiago capítulo 5 dice, toda buena dádiva y todo perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. Tú y yo cuando morimos, por eso los ángeles de Dios vienen a buscar nuestra alma para llevarnos a la presencia de Dios, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Lo cual es que nos animas a nosotros cuando hablamos de Jesús y su reino, lo que estamos ofreciendo es vida eterna aquí y ahora, y en el momento del más allá, el famoso más allá, el crítico más allá. ¿Qué pasa con la persona cuando se muere? ¿Qué pasa cuando esa persona sale de este mundo? ¿Qué pasa con esa alma eternamente? Si está en Cristo, va con Cristo. Inmediatamente. No tiene que pasárselo el purgatorio, los 40 días. Hablamos la semana antepasada con Lázaro que los judíos tenían la creencia de que el alma se quedaba merodeando la tumba por 4 días. ¿Se acuerda de eso? Aún los judíos creían eso. Por eso Jesús tuvo que esperar al 4.º día para confirmar de que no era que él fue una casualidad que Lázaro resucitó. No, por la misma tradición de ellos, después del 4.º día, el muerto estaba muerto, no iba a resucitar, no iba a volver a entrar su alma a su cuerpo. ¿Amén a eso? Una de las cosas que aconteció en Calvario fue justamente eso, el detronamiento, la anulación del reino de las tinieblas sobre los seres humanos. Sobre los seres humanos. Cuando Jesús murió, el paraíso fue cerrado y se abrió el cielo. Porque Jesús es el primogénito de muchos. Él tenía que ser el primero de muchos que entráramos. Por eso es que Jesús, cuando murió, fue resucitado, ascendió al Padre para presentarse, pero en la resurrección Jesús llevó consigo las llaves de ¿quién? Va a recibir un premio el que responde a esta pregunta. Jesús llevó las llaves de la muerte y del pecado, porque esas eran las llaves que Satanás había tenido para controlar los seres humanos. Por causa del pecado original, todos los seres humanos nacimos en pecado, por eso morimos. Pero en Cristo Jesús, esa ley fue abolida. Gloria a Dios por eso. Ok, tenemos que Jesús nos dio vida eterna después que morimos. Vamos al cielo con Jesús. Amén, apóstol. Amén. Pero quiere recibir otra bendición que aconteció en el Calvario. Amén. Ok. Porque esta bendición es tan importante como la salvación eterna.
Venga conmigo, Isaías 53. Usted sabe, en Isaías 61, famoso Isaías 61, ¿qué dice la palabra escrita? El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para anunciar las buenas nuevas a los afligidos, libertad a los cautivos. Sabemos Isaías 61, amén. Sabemos Isaías 9. Porque un hijo nos es dado, porque un niño nos es nacido, y el principado estará sobre sus hombros, y será llamado consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Sí? Tenemos Isaías 9, tenemos Isaías 61, que confirman que se está refiriendo al Mesías. Amén. Solo hay un Mesías, Jesús. Solo hay un Mesías, Jesús. De Mesías, Jesús, el ungido, Jesús. Ok. En este mismo libro profético de Isaías, Isaías 53, tenemos otro evento que aconteció en el Calvario. Y ese se refiere aquí y ahora. Ese acto legal que aconteció en el Calvario tiene efecto aquí y ahora. Dígalo conmigo, tiene efecto aquí y ahora. Estamos claros y convencidos de que Jesús, con su muerte y resurrección, pagó el precio de mi pecado. Por ende, yo he pasado de la muerte a la vida. Por ende, ya la muerte no tiene poder sobre mi alma cuando yo muero. Amén a eso. ¿A cuánto nos ayudó esa revelación? Estar claros, sin duda. No, es que, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Es que, mira, hay personas, apóstol, que están traumatizadas, ya están en Cristo, pero están preocupados. Están preocupados de que yo tengo que estar cuidadoso hasta el último momento. Déjeme decirle, si yo pudiese perder mi salvación, ya la habría perdido. Por eso dice Pablo que cuando aún éramos pecadores, Dios envió a su Hijo Jesús. Es como, yo tengo una tostada, un pan, un pedazo de pan. No tengo hambre, pero voy a usarlo de analogía. Yo tengo un pedazo de pan y lo pongo en la tostadora. ¿Qué suele pasar con el pan cuando pongo en la tostadora? Me suena el teléfono y cuando voy a chequearlo ya se me quemó. ¿Ok? ¿Y qué tengo que hacer con el pan? Tengo que tirarlo porque se quemó. ¿Ok? Esa es la condición de los seres humanos antes de Jesús. Ya estábamos quemados. Ya estábamos quemados. El milagro de Dios es que Él tomó algo que estaba quemado y lo transformó como el pan antes de quemarse. Soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén a eso. Cuando yo todavía era quemado, Dios tuvo misericordia de mí. Ya que tuvo misericordia de mí, me dio el Espíritu Santo, Él me ha sellado para la eternidad. Ahora lo que yo hago es como Pablo dice, la vida que he vivido, ya no la vivo yo, sino Cristo en mí, esperanza de gloria. Mientras nos mantenemos en Cristo, su vida permanece en nosotros. Pero en este mensaje vimos que ya Dios quitó el poder de Satanás sobre tu alma. Por eso es que tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén a eso. Amén. Eso tiene que ver con el juicio final. Pero en el momento que tú y yo recibimos a Jesús, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida y ahora esta alma pertenece a Jesús. Pertenece a Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz, para que no tengamos que estar cayendo en la trampa de que no, es que yo tengo que hacer otro sacrificio. Es que dice Pablo en el libro de Hechos, de que si no aceptamos la sangre de Cristo como sacrificio, no hay otra ofrenda. No hay otra ofrenda. Ahora bien, vamos a Isaías 53 para que usted vea qué más aconteció en el Calvario. ¿Ok? 53, Isaías 53. En los círculos judíos, Isaías 53 no se permite leer. Algunos, en las sinagogas algunos, les tienen prohibido leer Isaías 53. Lo cual es una lástima. Dice así, Isaías 53.
¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Está Isaías preguntando. ¿Ok? Porque Dios le dio la revelación a Isaías del Mesías. Él hace una pregunta retórica, pero con la intencionalidad de expresar de que algunos van a oír el evangelio de salvación, algunos van a oír el evangelio de sanidad y van a creer que es simplemente palabrería, lo cual yo espero y confío que ese no será su caso. ¿Ok? Lo que vamos a estar ahora revelando tiene que ver para usted, es para usted ahora. Es para usted ahora. Jesús venció a la muerte y el pecado. Lo que era imposible para toda la humanidad, Jesús lo hizo posible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Venció a la muerte y el pecado. Gloria a Dios por eso. Eso es más que suficiente. Pero como dice en inglés, but wait, there's more. Hay mucho más. Como digo, Efesios 2. Las multiformes riquezas de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cuan renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Ok, inmediatamente Isaías comienza a revelar cómo él ve a Jesús en el Espíritu cuando es entregado en la cruz. Sin atractivo, destrozado. La muerte, The Passion of the Christ que hace Mel Gibson nos ayuda a tener una idea de qué padeció Jesús. Pero como Jesús, que era sin pecado, fue a la cruz por los pecadores, él sin enfermedad experimentó enfermedad. Para que los enfermos experimentemos la sanidad aquí y ahora. Eso pasó en Calvario. Pero depende de nosotros si como la salvación en Cristo es gratis, para que nadie se pierda, sino que todo venga al arrepentimiento, porque eso lleva gloria a Dios. La sanidad lleva gloria a Dios. La enfermedad nunca llevará gloria a Dios. Nunca llevará la gloria a Dios. Nunca llevará la gloria a Dios. La enfermedad es consecuencia del pecado original. Cuando Dios creó a Adán, lo creó perfecto. Sabemos eso en Génesis capítulo 2, donde dice que Dios miró su creación y vio que todo era bueno y lo bendijo. Si Adán no fuese sano en Génesis capítulo 2, Dios tendría que sanarlo primero para poder decir que todo era bueno. Quiere decir que Adán era sano cuando Dios dice esas palabras. ¿Amén a eso? Adán se enfermó después del pecado. Pero ya vimos con Jesús de que Dios cuidó de las consecuencias del pecado en Cristo Jesús. Si cuidó de las consecuencias del pecado en Cristo Jesús para la eternidad, cuidó también de las consecuencias del pecado para la vida presente. Amén. Es parte del paquete de redención. Entienda esto. ¿Por qué Dios te sana? Porque tú eres propiedad de Dios. En tu casa tú la limpias como la apóstola Amelia, porque es su casa. Tú eres propiedad de Dios. Dios no te redimió y te puso en un montón. No, Dios te redime y te pone en un altar. Jesús dice, nadie enciende una lámpara y la pone debajo del almud, sino que la pone en el lugar más alto. Cuando Dios comienza su obra en ti, redentora de ti, por tu alma eterna en ti, Él no para en tu cuerpo, a no ser que tú no le permitas a Jesús sanar tu cuerpo. Por eso es que muchas veces, cuando hay campañas evangelísticas, la persona recibe a Cristo, pero inmediatamente también dice, oh, Dios me sanó. Dios me sanó, porque la sanidad es parte del paquete de la redención. La sanidad es parte del paquete de la redención. La enfermedad no lleva gloria a Dios. ¿Se acuerda Jesús? Leíamos hace unas semanas que Jesús dijo, le preguntaron sus discípulos, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Y qué dice Jesús? Ninguno. Pero esto aconteció para que Dios fuese glorificado. Dios recibe gloria en tu sanidad. Dios no recibe gloria en tu enfermedad. Esas son consecuencias de la caída. It grieves God when He sees us sick.
¿Le duele a Dios cuando Él ve a un hijo suyo, un ser humano, una creación suya enfermo? Le duele. Por eso Él nos dio la sanidad. Y es lo que estamos aprendiendo en Isaías 53. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, aquí está ese versículo, subráyelo si usted puede. Ciertamente llevó él nuestra, ¿qué? Enfermedades, subraye eso. Jesús llevó sobre él nuestras enfermedades, no solamente nuestros pecados, nuestras enfermedades. Yo siento en el Espíritu que personas que están recibiendo esto, están recibiendo la revelación y están finalmente siendo libres del acoso de una enfermedad en su cuerpo, porque han justificado esa enfermedad. Hasta hoy, después de hoy, no van a aceptar esa enfermedad. Le van a decir a la enfermedad lo mismo que le dicen a los espíritus malignos. Sal fuera, en el nombre de Jesús. La pastora lo recibió, gloria a Dios. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿A dónde? A la cruz del Calvario. Y sufrió nuestros dolores. No cabemos duda de que estamos hablando de algo físico. Y nosotros le tuvimos por azotado. Hay muchas personas, incluso cuando Jesús fue crucificado, que le decían, sanó a los enfermos, liberó a los cautivos, líbrate a ti mismo. Estamos viendo que eso pasó en el libro en Getsemaní. Pero nosotros lo vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. They thought Jesus was being cursed. El incrédulo veía a Jesús en la cruz y decía, Él se lo ganó. Él se lo ganó, porque Él dijo que Él era hijo de Dios. Ellos creyeron que Jesús estaba recibiendo las consecuencias de su pecado, de llamarse hijo de Dios. Y ahora estamos viendo que Él lo hizo por ti y por mí. El Padre lo puso allí. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, las consecuencias del pecado original, las consecuencias de la mala vida de los seres humanos, las consecuencias de las malas decisiones, las consecuencias del pecado original que hace que un niño o una niña nazca atrofiado. Por ejemplo, como dijo el ejemplo de Jesús del hombre ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? No, ninguno, pero esto aconteció para que la gloria de Dios se manifieste en la sanidad. Diga conmigo, en la sanidad. Porque Dios no se glorifica en la enfermedad. La enfermedad describe a un Dios implacable, un Dios que no es misericordioso. Pero hoy estamos aprendiendo de que la enfermedad fue llevada a la cruz del Calvario para que a través de la sangre de Cristo, las llagas de Cristo, seamos nosotros sanados hoy. 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 No esperar a morirme. Hoy. ¿Qué hacía Jesús en su ministerio? Dice que puso las manos sobre ellos y los sanó a todos. Si Jesús los sanó a todos en su ministerio, quiere decir que ese poder que Jesús fluyó a través de él, en el Espíritu Santo, hoy está en nosotros. Por eso es que la Biblia nos llama, ¿hay algún enfermo entre vosotros? Santiago capítulo 5, llamen a los ancianos de la iglesia y orarán por el enfermo, y el enfermo se sanará. Y si hubiese pecado, le será perdonado el pecado. La sanidad es para ti, para mí, tanto aparte de la redención del paquete de Dios como la salvación. Amén. Si le hemos creído a Cristo por nuestra salvación eterna, lo cual necesitamos creerle, porque eso lleva gloria a Dios, tengo y debo creerle también a Jesús por mi sanidad. Por mi sanidad aquí y ahora. Si no lo hago así, estoy permitiendo que esto que me afecta a mí afecte la visión y la misión que Dios ha puesto en mí. Es por eso que Jesús los sanaba a todos, porque Él es Dios misericordioso. Si Jesús los sanaba a ellos 2000 años atrás y Él no hace excepción de personas, quiere decir que Jesús quiere sanarte a ti ¿cuándo? Ahora. Tenemos derecho legal. Isaías 53 es la palabra de Dios. Por eso podemos decir, enfermedad, escrito está. Por sus llagas
Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros curados. Ya aconteció. ¿Te acuerdas del bill? El bill ya fue pagado. La deuda fue saldada en Cristo Jesús. El Padre puso en Cristo nuestras enfermedades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas como ovejas cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En Jesús no había enfermedad, porque en Él no había pecado. Si Él se convierte ahora en enfermedad, es para que tú y yo nos convirtamos en su sanidad. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, subraya eso, aunque nunca hizo maldad, en él no había pecado, no había consecuencia para la enfermedad está en él, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso, el Padre quiso, igual que puso sobre Jesús la muerte, porque le había dado el don de la vida, puso sobre Jesús la enfermedad para que tú y yo recibamos su sanidad. Para que tú y yo recibamos su sanidad. Eso también aconteció en el monte del Calvario. Amén. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. So, número 1, y ya voy terminando con esto. Hoy recibimos la revelación de que con la muerte de Jesús, Satanás perdió su poder sobre los seres humanos. En el momento en que una persona recibe a Jesús como su Señor y Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida, y ahora esa persona, Satanás ya no la puede tocar. Por eso es que Juan dice, en 1 Juan, estamos guardados en Cristo y el enemigo no nos puede tocar. Se está refiriendo a la vida eterna de esa persona. ¿Se acuerda Job? Cómo Dios, Satanás lo incitó a afligir a Job, quitándole todo y hasta en ponerle enfermo. ¿Y qué le dice Dios? Tienes poder de tocarlo, pero no le quites la vida. ¿Ok? So, número 1. Con la muerte de Jesús, Satanás, el príncipe de este mundo, perdió el poder sobre las almas. En el Calvario, la enfermedad que es consecuencia de la manifestación del mundo del pecado, también perdió su poder sobre los seres humanos en Cristo Jesús. Por eso dice Jesús, pondré la mano sobre los enfermos y ellos sanarán en mi nombre, a mi cuenta. Amén a eso. Imagínense el polio, el catarro, el flu. Son enfermedades reales, pero ya hay una cura. No nos preocupamos, te dio el flu, no te vas a morir. Simplemente descansa por 3 días y tómate estas pastillas. ¿Ven a eso? Amén. Son enfermedades reales, pero ya se ha encontrado la cura. Esta revelación nos permite ahora con libertad y confianza de que si Jesús me salvó, Él también me sanó. Ahora le digo yo al Espíritu Santo, revélame la sanidad que tú ya has provisto para mí en Cristo Jesús. Porque ya hay cura para un montón de enfermedades, pero si no hubiese cura para alguna enfermedad, Jesús es el antídoto de cualquier enfermedad. Pero yo tengo que querer ser sano de esa enfermedad. Yo debo no justificar la enfermedad. Hay personas que dicen, no, es que Dios me permitió enfermarme. Dios me puso esta enfermedad, algunos dicen, para que no me pierda.
Y a esa persona tendrá que reflexionar en su tabla de valores, reconociendo que la sanidad no viene a mí porque yo soy bueno, la sanidad viene a mí porque Dios es bueno. Y Él me quiere sano, Él me puede usar mejor sano. Él lleva gloria cuando yo puedo decir, yo estaba enfermo y ahora soy sano. ¿Y quién te sanó? Jesús. Y Él te puede sanar a ti también. So vamos a aceptar que Dios nos sane y que sane a nuestros seres queridos para que eso le lleve gloria a Dios. Ya no es un debate, ¿quién enfermó? ¿Por qué me enfermé? No, Él es sanidad para todos. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios. Bueno, yo espero que este mensaje le haya ayudado. De hecho, le voy a pedir a la apóstola Amelia que ore con nosotros una vez para que Dios nos amplíe la revelación de esto, de manera que ya hoy digamos al Espíritu Santo, Señor, por tu revelación de tu palabra, yo entiendo que tú me quieres sano y hoy yo me declaro sano y te permitiré a ti sanar mi cuerpo. En el nombre de Jesús, para también aquellos que tenían hasta hoy duda de la salvación. Hoy, después de este día, podrán orarle al Espíritu Santo que Él les dé convicción de salvación eterna y puedan vivir la vida abundante para Cristo y ya nada los retenga de servir a Cristo Jesús. Señor Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y entendemos, Señor, que todo lo que está escrito, Padre, se cumple en nuestros cuerpos, Padre. Y así, Señor, te damos la gloria y la honra a ti porque dejaste, Señor, enviaste a tu Hijo amado para que todo aquel que en Él cree, no solo salvación, sino sanidad, Señor, no solo del cuerpo, sino también del alma, Padre. Yo te doy gracias porque esa revelación, Señor, tú nos la sigues ampliando, Señor, para que podamos ver cuán glorioso y cuán maravillosas son las obras tuyas a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga, soy sano. Soy sano. Soy libre. Soy libre. Soy salvo. Soy salvo. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa serviremos al Señor. Comparte este mensaje en sus redes sociales, los hermanos en ministerios que nos apoyan, que sienten de Dios, apoyarnos, bendiciones, que Dios os continúe multiplicando, expandiendo. Hasta la próxima semana, comparte este mensaje en sus redes sociales, visítenos en nuestras diferentes plataformas y comparta su link con los demás. Bendiciones.